nombre es Aguirre Luciano y vamos a hablar qué es la revolución industrial y muchos otros temas más. La revolución industrial es un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en 1760 a 1850, en el que se dan cambios drásticos en los aspectos socioeconómicos, tecnológicos y culturales y que tiene su origen en Inglaterra. Demografía y transformación agraria. Tiene dos revoluciones. La revolución agrícola, que se comienza a acercar los campos, existen nuevos sistemas de rotación de cultivos para mantener la fertilidad de la tierra, introducen nuevos cultivos como el maíz, la patata, el forraje, y nuevos abonos y maquinarias agrícolas más avanzadas. Después tenemos la revolución demográfica, que aumenta el número de nacimientos y disminuye la mortalidad. La mayor cantidad y calidad de los alimentos aumenta la esperanza de vida. La mejora en la higiene, la medicina, el saneamiento y la vacunación mejoran la calidad de vida. La formación del capital mercantil y el comercio internacional. El capital mercantil se trata de que las ganancias que se lograban se invertían en mejoras y aumentos de la producción para tener mayor crecimiento de beneficios. Los ingleses se vieron beneficiados por la creación del Banco de Inglaterra. El Estado británico tenía un sistema político mucho más propio y flexible para las innovaciones. El Parlamento se fue convirtiendo en una verdadera cámara de gobierno en el siglo XVIII. Esta se hizo con el control de las finanzas, realizándose leyes que se iban adaptando a los tiempos y las necesidades. El comercio mercantil en Inglaterra vendía sus productos en Europa, especialmente en África, donde de ahí ellos obtenían esclavos, marfil y oro. Pero en cambio, en Gran Bretaña poseía el mercado más extenso e integrado, pero solo llevaba en su propia geografía. La protoindustrialización, la demanda textil de lana. La demanda textil comenzó porque al ver mayor población había una gran demanda de tejidos y los comerciantes buscaban aumentar la producción, pero eso se logró gracias a la fórmula que se la conoce como Putting-Up System. Esta consistía en que cuando los campesinos no trabajaban en el campo, se les repartía la materia prima en sus casas, ellos realizaban los tejidos en sus casas y después se los vendían a los comerciantes, que a su vez ellos los vendían en los mercados. Anteriormente se había dado el llamado Domestic System, en donde los campesinos, apropiándose de las materias primas, producían textil que luego se lo vendían a los comerciantes y así los campesinos podían tener otros ingresos para alimentar a su familia. Después, el Putting-Up System fue evolucionando y surgió el llamado Factory System. Eso aumentó la población y zonas que hasta en ese tiempo eran solo agrícolas comenzaron a tener una industria de producción textil, pero esto se dio en Inglaterra solamente. Revolución tecnológica. Los tejidos de algodón. Los tejidos de algodón que eran traídos de la India se los consideraba objeto de lujo. Por su parte, la industria lanera empezó a tener miedo, entonces consiguieron que el Parlamento prohibiera la importación de esos tejidos de algodón. Como no se podía importar, Inglaterra empezó a producir, ya que eso no estaba prohibido. El tejido de algodón, que imitaba a lo de los hindúes, experimentó un auge, dejando el tejido de lana de lado. La alta demanda de tejidos hizo que en 1773 John Kay inventara un nuevo telar, la lanzadera volante. Esta permitía crear paños de mayor calidad, de mayor anchura, que hasta ese entonces la anchura era la misma que la distancia entre los dos brazos del tejedor.
y lo que era más importante, en menor tiempo. Pronto se produjo un desequilibrio porque producían más tejidos que el hilo que se necesitaba para contener los ritmos de producción. Entonces, en 1765, James Arkwright presentó la Spinning Jenny, máquina de hilar fácilmente y que no se necesitaba los dedos de un hilador y producía 6 veces más. Pero a su vez, eso empezó a no gustar a los trabajadores porque les quitaba trabajo. Entonces, en 1778, Arkwright dio un paso más al crear la water frame. Hacía un hilo mucho más fino y para funcionar usaba las corrientes de agua de los ríos. En 1779, Edmund Crompton inventó la mule, una máquina de amplio tamaño que producía una gran cantidad de hilo superior. Todas estas máquinas hiladoras produjeron un nuevo desequilibrio porque producían demasiado hilo y los telares no podían producir en la misma cantidad. Entonces, en 1785, Cartwright creó el telar mecánico. Entonces, a partir de eso, se crearon nuevos telares de grandes dimensiones, ahora sí movidos por la máquina de vapor que estaba patentada por James Watt. La siderurgia y el ferrocarril. La siderurgia nació porque había una gran demanda de hierro en las industrias textiles y agrarias. El ferrocarril fue un gran empujón para la industria siderúrgica porque demandaba una gran cantidad de hierro y eso era necesario que se lo distribuya por todo el territorio. La expansión de la industrialización. Inglaterra no quería que las innovaciones se trasladen a otro continente, pero tras la guerra sucedida de napoleónicas, los estados europeos comenzaron a impulsar la industria. Pero no toda Europa se desarrolló uniformemente. Bélgica, Francia y Alemania encabezaron la industrialización. Otros países como Austria, Rusia, España e Italia comenzaron la industrialización de una forma tardía. La industrialización era imparable a partir de 1850 en Inglaterra y 1860 en el resto del continente. Se produjo una segunda etapa en la industrialización con nuevas tecnologías e industrias. Muchas gracias.